En este video tutorial vamos a ver cómo hacemos el lanzamiento de las órdenes de producción a través de tarjetas TFCD. Como comentábamos antes, las tarjetas TFCD significan tarjetas de trabajo de flujo de continuo diario. Es decir, son tarjetas que lanzamos diariamente como órdenes de producción y que son repetitivas. Son esa mezcla entre un MRP1 y un Just-in-Time Kanban que utilizamos en algunas empresas donde el producto es pequeño en cuanto a amplitud, simple, los procesos son rápidos y el producto que se vende es muy repetitivo. Concretamente, el lanzamiento de estas órdenes de producción TFCD, trabajo de flujo continuo diario, lo estamos realizando a través de aplicativos satélites, aplicativos generados en Visual Basic para aplicaciones, en concreto están en Excel, que cogen información de Postgre, de la base de datos de Odoo, y que se gestionan a través de Odoo, o en este caso, realizamos el lanzamiento a través de Excel, de forma que el interface para los responsables de oficina técnica o de oficina de producción es muy conocido, es muy amigable, ya que en el fondo no deja de ser Excel. Hola. Soy Remy Gibourg, socio consultor en Asistex y responsable de tecnologías de la información. En este vídeo vamos a ver cómo funciona el lanzamiento de órdenes de fabricación mediante la utilización de tarjetas de flujo continuo diario. Para entender mejor cómo funciona el lanzamiento de órdenes de fabricación mediante tarjetas de flujo continuo, lo haremos con un ejemplo. En este caso vamos a simular el lanzamiento de 100 puertas modelo Corral 80x200 especial, al que previamente hemos dado de alta su lista de materiales en Odoo. Esta lista de materiales la podemos visualizar mediante el menú Estructura de lista de materiales de producto. Podemos visualizar todos los niveles y aquí vemos la lista de materiales completa correspondiente a la puerta Corral 80x200 especial. Para la utilización de la metodología del lanzamiento de órdenes de fabricación mediante tarjetas TFCD, hemos diseñado un aplicativo que facilita el lanzamiento de dichas tarjetas y aparte permite la impresión de todos los documentos que van a acompañar el lanzamiento de dichas órdenes. Por lo tanto, vamos a proceder a abrir el aplicativo. Una vez abierto el aplicativo, vemos que de forma automática se carga en esta primera pantalla todos los productos terminados que tenemos disponibles para su fabricación. En este caso, como en el ejemplo, vamos a lanzar 100 puertas modelo Corral de 80x200. Aquí las tenemos. Indicamos en la casilla azul la cantidad a fabricar. Tenemos que indicar también el número de Kanban, ya que todas las diferentes órdenes de fabricación se van a relacionar con un determinado, lo que hemos llamado el número de Kanban, que también le podríamos llamar lanzamiento, remesa, etc. Es decir, van a ser el conjunto de órdenes de fabricación que van a estar relacionadas en un mismo lanzamiento. En este caso nos indica que el último orden Kanban, el último número de Kanban, un número de lanzamiento que está registrado en Odoo es el 192, por lo tanto el siguiente sería el 193. Ajustamos la altura de pila, es decir, todos los productos que vamos a fabricar, tanto el armado de las puertas como la fabricación de los semielaborados individuales, lo vamos a realizar a través de células en las que va a haber un determinado número de piezas. En el caso del producto terminado, en este caso de las puertas,
vamos a indicar mediante esta casilla la altura de la pila, es decir, cuántas puertas puede tener cada una de las diferentes celdas en las que vamos a ir situando las puertas montadas. En este caso la altura predeterminada es de 20. Con esto ya tenemos todos los datos y podemos proceder en primer lugar a generar las órdenes de fabricación de este producto terminado. Estas órdenes de fabricación, en este caso, se ha creado una orden de fabricación por 100 puertas que se ha guardado automáticamente en Odoo. Y a continuación procederemos a la emisión de las hojas Kanban para la fabricación de estas puertas, en este caso para el montaje de estas puertas. Y aquí vemos el resultado de la impresión de las tarjetas de flujo continuo para el armado de las puertas. Como podemos ver, ya que le habíamos indicado que la altura de la pila era de 20 puertas y la cantidad total a lanzar era de 100, esto nos ha generado un total de 5 tarjetas Kanban, una para cada una de las diferentes pilas en las que vamos a ir situando las puertas. Estas tarjetas, que en definitiva tienen indicación de la ruta por la que en este caso va a pasar la puerta para su proceso de montaje final, tiene que ir acompañando en todo momento la pila de puertas, ya que va a ser la información que se va a ir registrando para el control de la producción. Una vez lanzada las hojas Kanban correspondiente al armado de las puertas, procederemos a preparar el lanzamiento de las hojas Kanban de los diferentes semielaborados que debemos fabricar previamente para proceder posteriormente al armado de las puertas. Para ello, navegaremos a través del botón Ver semielaborados y aquí nos van a aparecer todos los semielaborados que, según la lista de materiales que previamente hemos dado de alta en Odoo, vamos a necesitar para el armado de estas puertas. Para entender mejor cómo funciona todo este proceso, vamos a fijarnos en estos dos semielaborados, concretamente en la marra y los batientes. Si nos volvemos a fijar en la lista de materiales que hemos desarrollado en Odoo, vemos que para la fabricación de una puerta corral vamos a necesitar, ya que así lo indica su lista de materiales, una amarra y 2 batientes, con lo cual, lógicamente, para la fabricación de 100 puertas corral vamos a necesitar de 100 amarras y 200 batientes. Vamos a ver esto con un poco más de detalle, centrándonos en la amarra y los batientes. Como hemos dicho, para la fabricación de 100 puertas modelo corral 80×200 especial, vamos a necesitar, según se desprende de la lista de materiales, 100 amarras y 200 batientes. Estas son las necesidades, la cantidad teórica que vamos a necesitar para la fabricación de 100 puertas. Ahora bien, sobre esta cantidad teórica vamos a realizar 2 ajustes. El primero, que lo vamos a ajustar mediante un porcentaje, lo hacemos para compensar posibles pérdidas que podamos tener en el proceso de fabricación de las amarras y los batientes. Es decir, vamos a hacer una estimación que durante el proceso de fabricación hay un porcentaje de piezas que se pueden estropear y por lo tanto no ser válidas para el armado de las puertas. Entonces vamos a compensar esa cantidad con
un pequeño incremento en el porcentaje de puertas a fabricar. En este caso, el incremento estimado es de un 10% para este tipo de pieza, lo cual nos daría una cantidad compensada de 110 amarras y 220 batientes. Y hay una segunda corrección que vamos a explicar a continuación. Bien, en esta metodología de lanzamiento, las piezas para su fabricación siempre se agrupan en pilas o celdas compactas. Compactas en este caso significa completas, sin huecos y sin piezas sueltas por la parte superior. El número de piezas que puede caber en cada una de estas celdas vendrá determinado tanto por la geometría de la pieza, lo que nos determinará las dimensiones de la celda, como el peso total que no debe exceder cada una de estas celdas. En este ejemplo, si nos fijamos en la marra, partíamos de una cantidad teórica de 100, que era lo que necesitábamos, las piezas que necesitábamos por lista de materiales, incrementado en un porcentaje para suplir posibles pérdidas de un 10%, lo cual nos quedaba una cantidad de 110 piezas, y estas 110 piezas son las que tenemos que encajar en diferentes celdas compactas. En este caso, el programa se encarga automáticamente, en función de las características y de las características geométricas de cada pieza, de calcular las dimensiones de cada una de las pilas. En el caso concreto que vemos en el ejemplo, estas 110 piezas se han convertido en 108, ya que eso corresponde a una pila de 6 piezas de base por 18 piezas de altura. Fijémonos que si intentásemos construir la pila con 110 piezas, nos quedarían 2 piezas sueltas en la parte superior. Por tanto, el aplicativo siempre ajusta la cantidad a fabricar a una cantidad completa de celdas sin que queden piezas sueltas. Vemos que para el caso del batiente, la cantidad teórica a fabricar según la lista de materiales eran de 200 piezas. Esa cantidad la hemos incrementado en un 10% para minimizar las pérdidas o para compensar las pérdidas, lo cual nos da una cantidad de 220 piezas. Ahora bien, el aplicativo nos dice, después de realizar los cálculos, que esas 220 piezas se van a fabricar en 3 celdas de 6 por 12 cada una, lo que nos va a dar un total de 72 piezas por cada una de las celdas, y el total a fabricar va a estar ajustado a 216 unidades. Es decir, siempre el sistema va a ajustar la cantidad a fabricar a la cantidad entera de pilas sin que queden huecos o piezas sueltas. Una vez ajustadas las cantidades a fabricar en el sistema, ya podemos proceder tanto a la generación de las órdenes de fabricación en Odoo, que se van a registrar por la cantidad a producir, como la emisión de las diferentes tarjetas Kanban de flujo continuo, que van a corresponder una tarjeta para cada una de las diferentes celdas. Estas tarjetas deben acompañar en todo momento a las diferentes celdas, ya que, igual que ocurre en el caso de las tarjetas del armado de las puertas, se van a tener que registrar para controlar la evolución del proceso productivo. Vemos aquí con un poco más de detalle la cabecera de las tarjetas, en este caso de los batientes, indicando en cada una de ellas el número total de piezas a fabricar, 216, la cantidad de piezas que va a viajar en cada una de las celdas y
el número total de hojas que componen esta orden de fabricación, en este caso 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Cabe resaltar también que para Odoo estas 3 tarjetas Kanban corresponden a una única orden de fabricación, que es la orden de fabricación de fabricar 216 piezas. Esta orden de fabricación es la que aparece en el pie del código de barras con una misma numeración. Aquí vemos el detalle ampliado donde aparece el número de orden de fabricación de Odoo, que es común a las 3 tarjetas que corresponden a una única orden de fabricación por 216 piezas. Bien, vamos a ver cómo se gestiona todo esto a través del aplicativo. Volviendo a la pantalla donde nos aparecen la relación de todos los semielaborados necesarios para el armado de las 100 puertas, vemos que el aplicativo ya se ha encargado de la realización de todos los cálculos. De hecho, en la práctica, cuando accedamos a esta pantalla, lo único que tendremos que ajustar es el porcentaje de incremento para compensar posibles pérdidas y, como veremos posteriormente, la consideración o no de los posibles stocks o existencias con las que ya podamos contar para los diferentes semielaborados. En este primer caso y en este primer lanzamiento, como es la primera vez que vamos a fabricar este tipo de puertas, no tenemos stocks previos con los que podamos contar, con lo cual no lo vamos a considerar. Vamos a hacer directamente el lanzamiento ajustando las cantidades teóricas con un porcentaje para compensar las posibles pérdidas, y vemos que el sistema ya se ha encargado de realizar todos los cálculos para ajustar la cantidad de piezas a producir en función del número de celdas y la cantidad de piezas que debe ir en cada celda. Como vemos en nuestro ejemplo que hemos visto de forma más detallada, aquí nos aparecen que las amarras se van a producir por una cantidad de 108 unidades y los batientes por una cantidad de 216 unidades. Bien, una vez ajustados los porcentajes, pues podemos ir directamente a través de este botón a la pantalla, donde vamos a proceder tanto a la generación de las órdenes de fabricación en Odoo como al lanzamiento de las diferentes hojas Kanban. En primer lugar, procederemos a la generación de las órdenes de fabricación en Odoo. Para ello solo tenemos que pulsar este botón y nos indica que se han creado 6 órdenes de fabricación. Recordemos que en la lista de materiales de esta puerta estaba compuesta por 6 semielaborados, que son los que tenemos que fabricar para el posterior montaje de la puerta. A continuación procederemos a la impresión de las diferentes hojas Kanban, la cual podemos hacer para cada uno de los diferentes semielaborados, seleccionando y pulsando el botón Imprimir hojas Kanban. Fijémonos que en cada una de las selecciones nos va a indicar cuántos productos tenemos seleccionados, en este caso un batiente, y cuántas tarjetas van a formar el lanzamiento de ese batiente. Como hemos visto anteriormente, los 216 batientes iban a estar en 3 celdas, lo cual nos iba a generar un total de 3 tarjetas Kanban, que es lo que nos indica aquí. Pero si lo preferimos, y en la práctica va a ser el procedimiento más rápido, podemos desactivar todos los filtros. El sistema nos indicará que en total vamos a imprimir 6 productos, en este caso 6 semielaborados, y lo vamos a hacer en un total de 12 tarjetas Kanban, que van a corresponder a 12 pilas de producto de los diferentes semielaborados.
Con lo cual, con esta selección solamente tendremos que pulsar sobre el botón Imprimir hojas Kanban. Así, al final del proceso habremos obtenido 12 tarjetas para la fabricación de 6 semielaborados diferentes y 5 tarjetas para la fabricación de un tipo de puerta. Además, el sistema nos va a generar de forma automática un reporte para que desde la sección de armado y por parte del responsable que se designe, se nos informe de aquellas piezas semielaboradas que bien son buenas y han sobrado y que por lo tanto pueden utilizarse para posteriores lanzamientos de esas mismas puertas o de puertas diferentes en los que entren esos mismos semielaborados, y por otra parte de las piezas que, habiendo pasado a la sección de armado, han resultado que no son buenas para el proceso de armado de las puertas y que por lo tanto se le debe dar también algún tipo de reproceso. Esta información se debe anotar por parte del responsable asignado en este reporte y devolverse a la oficina de planificación para su procesado. Bien, una vez completado el proceso de emisión de las diferentes tarjetas Kanban, vamos a comprobar desde Odoo que se han generado correctamente las diferentes órdenes de fabricación, y una vez hecha la comprobación vamos ya a darle aprobación a esas órdenes de fabricación. Para ello nos dirigiremos desde el menú Fabricación, Órdenes de fabricación, y filtraremos por documento origen. En este caso el documento origen es el número de Kanban que hemos asignado a el lanzamiento que acabamos de realizar. En este caso, si recordamos, el número de Kanban era 193. Vamos a buscar y efectivamente aquí tenemos filtrado por el documento origen, es decir, el Kanban 193, todas las órdenes de fabricación que acabamos de generar. Podemos comprobar que se han generado, por una parte, la orden de fabricación del producto terminado, 100, es decir, la orden de montaje para el montaje de 100 puertas, y las diferentes órdenes de fabricación de los diferentes semielaborados. Si recordamos, en el caso de las amarras, la orden de fabricación era de 108 piezas y en el caso de los batientes, la orden de fabricación era de 216 piezas. Una vez comprobado que se han generado correctamente todas las órdenes de fabricación, vamos a proceder a aprobar las órdenes de fabricación. Pero antes, para ello, vamos a explicar por los diferentes estados en los que puede pasar una orden de fabricación. Vamos a entrar en la orden de fabricación de los batientes, por ejemplo, y vemos que en el pie de la orden de fabricación se nos indican los diferentes estados por los que va a pasar la orden de fabricación. Vamos a explicarlos brevemente. En primer lugar, cuando creamos una orden de fabricación ya sea bien desde Odoo o desde el aplicativo de creación de tarjetas Kanban, esta orden de fabricación se nos va a generar en estado de nuevo o borrador. En ese estado de nuevo o borrador, todavía podemos hacer todas las modificaciones que quisiéramos en la orden de fabricación. Tan solo deberíamos editar y podríamos modificar, por ejemplo, la cantidad o incluso el propio producto, el número de orden de fabricación, etcétera, etcétera. La siguiente fase es la de lista para producción, o lo que vendría a ser igual es el momento en que la orden de fabricación queda liberada y lista para iniciar su producción. Vamos a realizarlo para ver qué cambios comporta eso en la orden de fabricación. Vemos por una parte que en el momento en que hemos confirmado o liberado la orden de fabricación, el sistema ha calculado por una parte
qué materia prima, en este caso, cuánta madera va a consumir para la fabricación de 216 unidades de batientes. Por otra parte, ha calculado también todas las órdenes de trabajos o operaciones por las que va a pasar la pieza hasta la realización de la misma, teniendo en cuenta la ruta que le hemos asignado en la lista de materiales. Y por otra parte, hay que comentar también que en el momento en que esta orden de fabricación ya está liberada o lista para producir, el sistema ya tiene en cuenta que eso va a generar unos movimientos de stock que de momento no son reales, pero ya tiene que reservar por una parte, ya va a tener en cuenta que va a consumir 3,2 metros cúbicos de madera, y que por otra parte, al final del proceso se van a generar 216 piezas. Esto es muy importante para el cálculo de lo que se llama el stock real y los stocks virtuales, como veremos más adelante. El siguiente cambio de estado se va a producir cuando empecemos a fabricar esta pieza, es decir, cuando iniciemos la primera operación en la primera máquina en la fabricación de esta pieza. Y en este momento pasa a estar a producción iniciada. Vemos que para que esté en producción iniciada, al menos se ha tenido que iniciar la primera operación de todas las que componen el proceso productivo de esta pieza. Por fin, a medida que la pieza va pasando por todas las operaciones, o directamente en el momento que consideremos que la orden de fabricación se ha realizado, pasamos directamente a producirla. La producimos por la cantidad planificada, o también la podríamos producir parcialmente si esa cantidad se ha producido en diferentes veces. En este caso vamos a confirmarla por la cantidad total planificada. Y en este momento esta orden de fabricación pasa ya a estar realizada. Vemos que en el momento en que está realizada, lo que eran productos a consumir se han convertido en productos consumidos. Por lo tanto, es el momento en que el sistema consume efectivamente la madera necesaria, y que por otra parte los productos previstos a fabricar, en este caso el tablero, efectivamente están fabricados, y es en este momento cuando el sistema también nos da de alta en el stock de forma ya como una pieza que existe realmente. Una vez vistos todos los estados por los que puede pasar una orden de fabricación, ya estamos listos para proceder a la aprobación o confirmación de nuestras órdenes de fabricación. Una vez aprobadas todas las órdenes de fabricación, estas estarán listas para iniciar su producción. El siguiente cambio se producirá cuando los operarios indiquen mediante su lector de código de barras, en nuestro caso un teléfono móvil, que ya han iniciado la orden de fabricación. Automáticamente el sistema cambiará el estado de las órdenes de fabricación a producción iniciada, como podemos ver en la pantalla. Por último, una vez completada la producción, procederemos al cierre de las órdenes de fabricación. Para entender mejor este proceso, vamos a centrarnos en un semielaborado, concretamente en el batiente que ya hemos utilizado en los ejemplos anteriores. La información sobre el progreso en la fabricación de una pieza nos la debe dar el aplicativo de control de producción, que veremos con más detalle en un vídeo aparte. Este aplicativo se alimenta a su vez de la información recibida por los lectores, por las lecturas efectuadas por parte de los operarios con sus teléfonos
lectores de código de barras. Como vemos en el ejemplo, y si recordamos el ejemplo que habíamos puesto anteriormente, en el que habíamos hecho un lanzamiento de batientes por una cantidad a producir de 216 unidades, ahora tenemos que el aplicativo de control de producción nos está indicando que de estas 216 unidades, finalmente se han llegado a producir 206. Ya sabíamos que era probable que durante el proceso de producción algunas piezas no se acabaran completando. Efectivamente, la diferencia entre la cantidad planificada 216 y la cantidad producida 206 son la diferencia de piezas rechazadas. Hay que tener en cuenta que las piezas, es decir, las 216 piezas planificadas, siempre van a pasar por la primera operación, con lo cual esas 10 piezas que han sido finalmente rechazadas se han perdido a lo largo del proceso de fabricación. Pero es importante tener claro que la madera que se ha consumido es la de 216 piezas, porque son las que han partido de la primera operación, y que por tanto las 206 piezas con las que contamos al final realmente son 216 piezas producidas, pero madera consumida por una cantidad de 216 piezas. Veamos pues cómo vamos a reflejar toda esta información en el cierre de una orden de fabricación. Recordemos las tres cantidades claves, que son 216 piezas planificadas, madera consumida por 216 piezas, producidas 206 y rechazadas 10. Para ello, desde Odoo vamos a abrir la orden de fabricación. Ahora mismo vemos que está en producción y vamos a proceder a su cierre. Para ello, recordemos, teníamos 216 piezas planificadas y queremos que en una primera instancia se consuma madera, digamos, por el total de las 216 piezas. En este caso debe consumirse los 3,2 metros cúbicos de madera planificada. Para ello vamos a producir como si se hubiesen producido las 216 piezas, ignorando las que finalmente vamos a rechazar. Confirmamos la producción y ahora mismo vemos que se ha consumido el total de madera, ha pasado de la parte izquierda donde están los productos a consumir a la parte derecha donde están ya los productos consumidos, con lo cual se ha consumido madera por 216 piezas. Y vemos también que en el apartado de productos finalizados se nos han fabricado 216 piezas. Bien, pero nosotros sabemos que realmente no hemos obtenido 216 piezas, sino que de esas 216 piezas hay 10 que no son buenas. Lo que vamos a hacer es un ajuste en la que vamos a mandar 10 piezas de la ubicación por defecto donde han quedado a una ubicación de rechazo que nos va a permitir posteriormente aplicar una determinada acción para el reprocesado de esas piezas. Indicamos aquí que de estas 216 piezas, 10 van a ir a la ubicación de desechado. Vemos aquí que efectivamente hemos producido 216 piezas, con lo cual se ha consumido madera por valor de esas 216 piezas, pero que finalmente hemos mandado 10 de esas piezas a la ubicación de desechado para poder reprocesarlas. Posteriormente, desde la sección de armado, nos llega el reporte indicándonos que además han detectado que 6 piezas más están también defectuosas. Es decir,
aunque inicialmente habíamos considerado que 206 piezas eran buenas, al pasar estas 206 piezas a la sección de armado para el armado de la puerta, han detectado que 6 piezas más no sirven para el armado de la puerta y por lo tanto deben ser también reprocesadas. Mediante los datos de este informe vamos a proceder a realizar un segundo ajuste sobre la orden de fabricación para ajustar la cantidad correctamente. Sencillamente solo tenemos que indicar sobre la misma orden de fabricación que 6 piezas más están defectuosas y van a salir también hacia la ubicación de desechado. Aceptamos y ahora ya vemos toda la trazabilidad de las piezas que acabamos de fabricar. Es decir, inicialmente fabricamos y consumimos material por 216, pero consideramos que 10 no habían quedado bien, no eran utilizables, por lo tanto mandamos 10 en una primera instancia a la ubicación de desechado y posteriormente a la recepción del informe de armado se nos indica que 6 piezas más tampoco eran aprovechables, con lo cual hemos introducido esta segunda corrección. Y ahora sí, con esta segunda corrección quedaría ya perfectamente cerrada y completada la orden de fabricación. Bien, hasta aquí este video tutorial que pretende dar una visión general de cómo efectuar los lanzamientos de órdenes de fabricación mediante tarjetas de flujo continuo y cómo gestionar las órdenes de fabricación desde Odoo. Les recordamos que disponen de información más detallada en los manuales en PDF. Gracias por su atención y saludos cordiales desde Asistex.